Buenas noches. Estamos hoy en el día del webinar que le ha correspondido al grupo de investigación del CLEMI. Nosotros tenemos dos grupos de investigación, uno de componentes anatómicos y otro de componentes de innovación y decisiones. Nuestra jefe de investigación del CLEMI en el grupo, Esperanza Peña Torres, enfermera y magíster en Administración de Salud y en Epidemiología, será nuestra conferencista con el tema ¿Cómo transformar la pregunta de un protocolo de investigación? Quiero invitarlos a todos los que están conectados a utilizar estas líneas de investigación y a estos grupos que en este periodo los hemos ido fortaleciendo para acreditar nuestro grupo de investigación como un centro de investigación CLEMI y para seguir siendo reconocidos como grupo de investigación con conciencias. Bienvenida, Esperanza, y muchas gracias por la conferencia. Buenas noches, doctor Osma. Buenas noches para todos. Gracias a usted por la invitación y por el esfuerzo que se está haciendo en estos días de tantas dificultades para las reuniones presenciales. Bueno, esto es presencia, pero virtual. Bueno, el doctor Osma ya me presentó. Como les contó, estoy trabajando en la Dirección de Investigación del Centro Latinoamericano de Entrenamiento en Cirugía de Mínima Invasión. Y hoy hablaremos de cómo se transforma una pregunta de investigación en un protocolo de investigación. Entonces voy a compartirles la presentación. Lo primero que hay que saber es que un protocolo de investigación realmente es un elemento fundamental para hacer cualquier investigación, independiente de la cantidad de datos disponibles que se tengan, independiente de la facilidad con que se puedan recoger esos datos o con que se hayan recogido, independiente de una cantidad de variables que podrían hacer parecer que el protocolo de investigación no es una cosa que deba elaborarse sine qua non para publicar. Incluso si es para llevar de manera escrita o de manera oral una presentación a un congreso, esa información debería haber contado con un protocolo de investigación. La razón es muy simple. Un protocolo de investigación está soportado por una pregunta de investigación. Digamos, la pregunta es el pilar para soportar toda la anatomía, pero también toda la fisiología de una pregunta de investigación. La pregunta de investigación a lo que se reduce, y a lo que se reduce significa que es así de simple, pero debe ser, tener un ejercicio de disección casi preciosista. Se debe desmenuzar y desarticular cada una de sus partes, aunque de manera, digamos, muy gruesa y muy esquemática, se podría decir que realmente una pregunta de investigación, para trasladarla a un protocolo, es sencillamente saber qué se va a hacer y en quiénes se va a hacer. Sería como la parte más simple para decir. Este esquema que traigo en esta diapositiva lo que quiere señalar es que si tenemos una información que ya está recogida, bases de datos en los servicios, en las unidades funcionales, en los consultorios, en el sitio donde trabajemos, en los centros de investigación, tener este esquema lo que permite es identificar precisamente cómo contestar esa pregunta a través de un protocolo. Entonces, definir qué se va a hacer es la pregunta del objetivo de la investigación, y eso se compone de dos cosas, digamos, en una estructura jerárquica y, digamos, piramidal un poquito, es el diseño y las variables. La población es en quién se va a hacer, y a quién se va a observar, a quién se va a medir. Y lo último, digamos, en lo que se debería pensar es en el plan de análisis. Ya les voy a desagregar cada una de estas cosas. Tener este esquema, como les digo, independiente de si se tiene ya información recogida y de si es fácil recogerla, lo que le permite al investigador o a la persona que va a hacer el protocolo o al grupo que va a hacer el protocolo de investigación, tener en la cabeza
todo lo que va a hacer, todo, porque muchas veces se desagrega y por eso causa tanta, digamos, como modorra, pereza, hacer un protocolo de investigación, entre otras cosas porque cada institución tiene una forma particular de hacerlo. Las cosas que vamos a tratar hoy son lo que todo protocolo de investigación tiene, indistintamente si se va a presentar a una institución como CLEMI, al Hospital Universitario San Ignacio, al Hospital Mederi, independiente de eso. Entonces, digamos, esta primera parte es hablar de, esta es la estructura, esta es la anatomía de cómo, digamos, la estructura que soporta un protocolo de investigación definitivamente es la pregunta. Bien, si quisiéramos identificar cuáles son los componentes que cualquier protocolo de investigación tiene, son estos, pero se reduce a que también el investigador tenga unas preguntas claras, y es antecedentes. ¿Qué habría que contestar cuando se está hablando de antecedentes? Pues que se ha estudiado el tema. Listo, si ya se ha estudiado lo suficiente, entonces, ¿cuál es el problema que tiene el investigador? ¿Cuál es la situación que desea investigar? Pero añadido a eso, y casi como una cosa, digamos, íntimamente unida, es la justificación. Porque con muchísima frecuencia vemos, y eso pasa mucho en los ambientes académicos, que las personas suponen que no tener evidencia, que no tener información proveniente de estudios clínicos es lo que justifica hacer un trabajo. Y no es eso lo que justifica, porque como dicen algunos colegas epidemiólogos, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O si hay ausencia, no necesariamente, y no tendría por qué a veces contestarse, ni sería una justificación para hacer un trabajo de investigación. Entonces, esos antecedentes y ese planteamiento del problema tiene que estar, digamos, de una manera comunicada íntimamente con una justificación. Y esa justificación merecería, a través de saber por qué voy a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que ese sería el objetivo. Digamos, la diapositiva lo que quiere mostrar es cuáles son las preguntas que se contestan cuando se va a hacer un protocolo de investigación. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿No es cierto? ¿Cuál es la situación problema? Y por qué realmente se justifica hacer un trabajo de investigación. Y una cosa muy importante que ya deberíamos estar pensando es, cuando se haga el trabajo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué está aportando ese trabajo? ¿No es cierto? Incluso pensar, no necesariamente, no solamente por publicar, sino dónde voy a publicar, qué impacto va a tener esa publicación, porque definitivamente si tenemos una buena justificación, sabemos que va a ser una publicación que fácilmente pase por la evaluación de unos pares. Toda la metodología es el cómo, es cómo voy a hacer ese trabajo. Entonces ahí vienen, ya más adelantico vamos a hablar de cada una de las partes que están acá y cómo sería como truquitos para poderlo hacer más fácilmente. Pero digamos, la metodología es una cosa que las personas que hacen investigación y no tienen formación en metodología de la investigación, les parece que es un poco cansón. Se abandona ese concepto cuando se entiende que plantearlo muchas veces y pensarlo muchas veces cómo se va a hacer, incluso pasando por cuánto va a costar, cuánto se va a demorar y cómo es que voy a controlar que estos datos tengan cierta calidad, es lo que permite con muchísima frecuencia, yo pensaría que casi siempre, que un protocolo de investigación sea exitoso, que un proyecto de investigación sea exitoso. Hay una cosa que a mí me parece que es muy importante. Como les digo, sé y conozco que hay gente a la que le da mucha pereza hacer los protocolos de investigación, pero siempre hago la siguiente reflexión. Eso es un trabajo hipotético, eso es un trabajo teórico, eso es un trabajo que finalmente
Si se hace bien, lo que permite saber es que cuando se haga el estudio, realmente en la mitad de la recolección de datos no caigamos en cuenta que no se hizo que no se tomó en cuenta alguna variable, que no se incluyó algún costo, que no se contempló algún tiempo. Por eso es que hablo de que es definitivamente, independiente de que se vaya a hacer un póster, así sea un protocolo muy esquemático, debería siempre hacerse un protocolo. Bien, esta diapositiva para comentarles que así como la primera diapositiva mostraba la estructura, esto empieza a mostrar, y la anatomía, digamos, esto empieza a mostrar como un poco la fisiología del protocolo de investigación. Porque es un proceso que está comunicándose entre las partes. Y un truco para hacer fácil el desarrollo de un protocolo de investigación es hacer una o dos hojas con todos los aspectos. 2 hojas. En algunos sitios a eso le llaman perfil de idea y es una situación exitosa porque le permite a quien va a pasar la propuesta o a quien va a hacer el estudio, si, ya, digamos, inmediatamente, tener en cuenta todos los aspectos. Pero lo que se recomienda, digamos, es que una vez esté elaborada la pregunta, se entienda por qué se justifica responder esa pregunta y cómo la voy a responder con un objetivo general. Listo, yo ya hice todo eso, pero resulta que cuando me voy a dar cuenta, el diseño que me permite contestar esa pregunta de investigación es un experimento clínico. No tengo los recursos para hacerlo. O es un estudio de casos y controles y no tengo la definición o no me es factible conseguir los controles o el número de controles según el tamaño de la muestra. Entonces tengo que devolverme y evaluar nuevamente. Ahora bien, hay unas variables que no puedo medir. Bueno, entonces otra vez hay que devolverse y, digamos, es el refinamiento de la pregunta, finalmente, porque la pregunta es el norte y el protocolo es la carta de navegación. Entonces, si no tengo claro el norte, es muy probable que tampoco tenga claro a dónde finalmente es que voy a llegar. Entonces, cada una de esos apartes, volviendo a evaluar cada una de las cosas, cómo es consistente cada una de las partes con la otra y cómo todo lo que permite es finalmente hacer un camino para poder llegar a ese norte, es lo que permite que, como les digo, no solamente los protocolos sean exitosos, los trabajos de investigación, sino que, por ejemplo, las aprobaciones en los comités de ética tengan mayor facilidad, las financiaciones tengan mayor facilidad, ¿no es cierto? Porque quien está leyendo, que no está en la cabeza del investigador, sino que tiene un documento que debería defenderse solo, con toda su anatomía y su fisiología, es lo que permite dar claridad a quien está leyendo. Y esa claridad solamente sale no solo de que el investigador lo tenga claro en la cabeza, sino que haya sido capaz de hacer un ejercicio teórico de escribir, de plasmarlo en un documento y que ese ejercicio sea inteligible para quien lo está leyendo. Porque quien está haciendo la pregunta de investigación probablemente sea un erudito en el tema, pero quien lo evalúa no. Entonces, digamos, refinar la pregunta de investigación. Yo tenía un profesor en epidemiología que siempre nos decía que si la pregunta de investigación está clara, el resto es bastante fácil e incluso él siempre decía, fíjese que si usted redacta bien detallada una pregunta de investigación, tiene las tablas de salida. Y es cierto. Entonces, ese proceso debe estar alimentándose permanentemente. Entonces, la sugerencia es siempre escribir todas las partes, así sea en 1 o 2 hojas. Luego, ir completando cada una de las partes, digamos, dándole como más cuerpo a cada uno de los apartes. Pero siempre, después de que se escribe la justificación, volver a la pregunta. Los objetivos, volver a la justificación y hacer una cosa completamente casi como un ejercicio de una asa iterativa.
Bien, en este tema de darle tanta relevancia a la pregunta, hay que saber qué es lo que queremos saber o qué es lo que el investigador quiere saber. Si yo quiero saber la prevalencia de abandono de hábitos lúdicos en los estudiantes de medicina de primer semestre, eso es una pregunta que está preguntando por una frecuencia. Pero si yo quiero saber si el sedentarismo es factor de riesgo para la obesidad, es otro tipo de pregunta. Y esto está íntimamente relacionado, o sea, casi es como una relación de siameses, digamos, con el diseño de investigación, el tipo de pregunta. Igual si estoy haciendo una pregunta de diagnóstico o si lo que estoy, digamos, queriendo entender es cuál es la historia natural de una enfermedad o después de una intervención, cuál es el curso clínico de una entidad nosológica. Si el interés que yo tengo se centra en estudios de eficacia o de efectividad, pues ya sabemos que hay 1 o 2 estudios nada más que responden eso. En los otros no. En las frecuencias puede haber estudios de incidencia, ya vamos a hablar de eso, o de prevalencia, o en factores de riesgo puede haber casos y controles, ya vamos a hablar de eso. Pero, digamos, el tipo de pregunta es lo que va dándole forma a cuál es el diseño que se quiere, y cuando se tiene en cuenta, se sabe cuál es el diseño, pues la metodología empieza a surgir de manera, digamos, como más fluida. Bien, aquí encontré este ejemplo, que es una encuesta que hicieron. Voy a ponerlo, creo que lo tengo en el PDF, porque es que me parece que quedó muy pequeñita la diapositiva. Es este. Esto es un estudio, pues hicieron una encuesta. A ver, cierro acá. Para identificar, miren, una encuesta para identificar en cirujanos ortopedistas quienes habían estado infectados por coronavirus 19 en Wuhan. Entonces, se administró un cuestionario que fue distribuido, incluyó variables demográficas, variables clínicas, historia de exposición, digamos como alertas, si habían tenido entrenamiento para control del dolor. Entonces, aunque lo que quiero mostrar con esto es que aunque esto es un estudio de prevalencia, esto es un estudio de corte transversal, mandan una encuesta para que la gente la conteste, miren que hay otras variables, por ejemplo, que tienen que ver, y esto es a lo que me estaba refiriendo con el proceso continuo, que tienen que ver con que se contestan de pronto, no en este caso porque ya vemos que es un estudio de prevalencia, pero cuando se está haciendo el protocolo, yo quiero saber cuántos cirujanos ortopedistas se infectaron con COVID-19 en Wuhan. Ok, vale, bien, es un estudio de corte transversal, pero si yo quiero ver manifestaciones clínicas, historia de exposición, eso probablemente requiera un tamaño diferente a esto que estoy haciendo acá. ¿No es cierto? Entonces, digamos, las preguntas y los objetivos deben contestarse pensando en que de pronto un objetivo específico cambiaría el diseño o cambiaría el tamaño de la muestra o cambiaría situaciones diferentes para tener en cuenta y para, como les cuento, hacer la retroalimentación permanente. Acá hay otro que también les voy a mostrar con el PDF. Este es otro estudio. Este es otro tipo de preguntas. Si yo quiero saber los desenlaces clínicos y hago una comparación en que la pregunta es de efectividad, pues el diseño es diferente, digamos diferente a la anterior. Entonces, esta es una pregunta que definitivamente se contesta con un experimento clínico. Pero a pesar de que yo vea que eso es un experimento clínico, debería tener en cuenta cada una de las variables que voy a contestar para que sea factible contestarla, para que el cronograma esté previsto y para que yo sepa
cuánto tiempo voy a tardar en cada una de la información que voy a tomar. Por ejemplo, si yo estoy ensamblando una cohorte y lo que quiero ver es la supervivencia, y mi principal objetivo es la supervivencia, pues realmente no necesitaría hacer demasiadas visitas, ¿verdad? Pero en los estudios que tienen como metodología de análisis las curvas de supervivencia, influyen otras cosas. Entonces hay que pensar cuántos momentos de recolección de datos se deben tener y digamos si hay desenlaces intermedios, digamos, que sean susceptibles o que sean requerido medir antes de que se llegue al desenlace final, que es realmente el objetivo grande del estudio. Entonces, los señores que hicieron las técnicas de prácticas basadas en evidencia se inventaron para contestar, digamos, para hacer más fácil y entendible la medicina basada en evidencia, un acrónimo que es el acrónimo PICO, que obedece más, y eso tiene más que ver con el origen de las prácticas basadas en evidencia, y es, cada pregunta debería identificar la población que es objeto de análisis, de observación, de medición, una intervención que se puede cambiar, si no es un experimento clínico o si no es una cohorte, se podría cambiar por una exposición, ¿no es cierto? Si es un estudio descriptivo solamente. Y en el comparador, que sería para el caso de los experimentos clínicos, que fuera una no exposición y poder medir el desenlace. ¿Qué es lo que hace este tipo de metodologías? Que cuando la pregunta se contesta, si yo tengo unos pacientes con dolor de espalda y los identifico claramente, mayores de tantos años, si son hombres y mujeres, pues no tengo necesidad de hacer alusión al sexo en la población, pero sí debería hablar de unas características específicas de la población. En este caso, del artículo que les acabo de mostrar, entonces la intervención, o si estuviéramos hablando de otro tipo de estudio, sería la exposición a un masaje mecánico en silla. La no intervención, o en este caso la comparación, es fisioterapia convencional, y este estudio específicamente midió a través de una puntuación en la escala visual análoga cuál era la severidad del dolor. ¿No es cierto? A eso le pusieron, que es una cosa que se hace con bastante frecuencia en los experimentos clínicos, le anidaron, digamos, un análisis de costo-efectividad. Esto también para decirles que a pesar de que la pregunta sea con o de orientación sobre un diseño específico, hay diseños que permiten anidar otros estudios, hacer subanálisis de datos. Por ejemplo, un estudio de cohorte que lo que hace es medir una exposición versus no exposición, se puede perfectamente anidar un estudio de casos y controles. ¿Qué permitiría dar esa certeza y poder hacer digamos, anidar otro estudio? Precisamente la pregunta de investigación, precisamente. Porque si desde el principio, si no se hace, digamos, como desde el principio plantear un subanálisis de datos, es probable que el tamaño de la muestra no nos dé. Es probable que las variables que necesitamos para el estudio que va a ser anidado tampoco estén. Entonces, reiterar hasta la saciedad la claridad en la pregunta de investigación. Después de que tenemos ya más clara la pregunta, entonces venimos al problema y la justificación. Bueno, aquí lo recomendable es tener cierta destreza en buscar, en saber buscar, y como el que busca encuentra. Entonces, saber buscar bien en las bases de datos. A lo que me estoy refiriendo es a conocer, digamos, el vocabulario que tienen las bases de datos para el problema de investigación que se está planteando, y si eso es un lenguaje que es controlado o es un lenguaje que puede ser libre, y eso nos daría información de cuál es realmente la magnitud y la tendencia del problema.
Porque con frecuencia decimos que no hay nada escrito sobre el tema, pero con mayor frecuencia es que no sabemos buscar. Entonces, saber buscar es saber qué se quiere encontrar, es identificar si hay estudios, y para esto es muy recomendable, digamos, para no coger estudios primarios, porque sería una cosa, digamos, demasiado grande y demasiado ineficiente también. Lo recomendable es escoger revisiones sistemáticas de la literatura, pero hay que saber también identificar en qué bases y en qué sitios, digamos, cuáles son los mayores desarrolladores de revisiones sistemáticas de literatura. Aunque de manera general se puede decir, y es lo que digamos, los entendidos en este tema sugieren, es que si se revisan las 3 bases de datos más grandes, que son Medline, independiente de la plataforma por la que se haga, porque se puede hacer a través de PubMed o se puede hacer a través de una plataforma mucho más poderosa que podría ser Ovid. Y entendiendo que Embase y Medline traslapan más o menos el 70% de sus referencias, pues digamos, lo que quedaría, lo que sobraría, aunque esto pues sabemos que no es tan cierto porque hay una gran cantidad del mundo y de publicaciones que no llegan a esas bases de datos grandes, digamos, pero lo que quedaría pendiente sería la librería Cochrane, que como ustedes saben tiene dos grandes bibliotecas, una es la CLIP, Cochrane Library, y Central, que es para experimentos clínicos. Otra fuente de información muy importante para saber que lo que estamos contestando es una cosa que no está siendo contestada en este momento o que realmente tiene una relevancia para el tema es la base de datos de Clinical Trials, que es la base de datos en donde se hace registro de todos los experimentos clínicos, pero hay de otros diseños y que, digamos, para evitar el sesgo de publicación con el que a veces van algunas revisiones sistemáticas de la literatura, todos los experimentos que se hacen alrededor del mundo y que van a ser publicados deben estar registrados en Clinical Trials. Entonces, es importantísimo consultar y saber que lo que estamos haciendo en realidad se necesita, digamos, empezar de cero o que no necesitamos hacer unas alianzas estratégicas, que eso es una cosa que favorece muchísimo la investigación, ¿no? Entonces ahí, digamos, otra vez estamos volviendo a toda la asa esta, ok, entonces se justifica o entonces cambio la pregunta o entonces ya realmente de pronto no necesitamos un experimento clínico, sino necesitamos otro tipo de cosa. Entonces, buscar información da una cuenta muy exacta de cuál es la magnitud y la tendencia del problema y en qué estamos en este momento. Digamos, que conoce el mundo en ese tema. Bien, esta búsqueda nos da para conocer el problema, entender que sí es un problema. El criterio de variabilidad entre las poblaciones es uno de los criterios de mayor preponderancia para hacer investigación. Pero hay que identificar realmente cuál es la variabilidad. Realmente, no sé, los traumas en las autopistas son diferentes en los diferentes países, por supuesto. Ese criterio daría para que se haga una investigación diferente en Bogotá sobre qué es lo que causa los accidentes por vehículo automotor. ¿Quiénes son los que atropellan? ¿Quiénes son los atropellados? ¿Quiénes son? ¿Sí? Entonces, eso nos permite contestar y digamos, integrar otro acrónimo que debe ser filtro para una pregunta de investigación. Y es que una pregunta debe ser FINER, es decir, factible, interesante, ética, novedosa y ética irrelevante. Sí, ahí digamos como otra vez tenemos un momento de respiración profunda, a ver si volvemos a reorientar nuestras 2 o 3 hojitas que son por ahora el borrador de un protocolo de investigación. Bien, ya teniendo esto, entonces
ya sabemos cuál es el problema, ya tenemos una pregunta que pasa por el acrónimo FINER, entonces deberíamos definir cuál es el objetivo. El objetivo general es realmente redactar la pregunta de investigación sin los signos de interrogación, casi. Es decir, hacerla operativa. ¿Sí? Operativa quiere decir cuál es la variable principal que voy a medir y cómo la voy a medir. Y esa sería la variable de respuesta, pero recuerden que debajo de esa gran pregunta hay otras pequeñitas que merecen ser tenidas en cuenta y no dejar solamente el objetivo general, porque no estaríamos entonces dando respuesta a la pregunta en general, a la pregunta amplia. Y como les comenté ahorita en los dos artículos que traje con las diapositivas, cada objetivo responde a aspectos diferentes, a tamaños de muestra diferentes. Entonces, hay que redactar, digamos, el objetivo general se redacta como la pregunta de investigación, pero los objetivos específicos son casi que protocolos pequeñitos, cada uno de los objetivos. Si ustedes lo miran con todo esto que estamos pues viendo ahorita, todo este tema. Entonces, si son protocolos pequeñitos, son como, digamos, subprotocolos, deberíamos siempre saber hasta dónde esa pregunta y ese objetivo grande permite contestar esos otros. Porque con frecuencia los objetivos específicos exceden el objetivo general. Y eso es bastante frecuente. Entonces, desagregar los objetivos específicos es lo que permite saber si estamos, primero, si todos unidos están permitiendo contestar la pregunta y si desagregados contestarían de manera simple con lo que se está haciendo los objetivos específicos. O esas preguntas específicas más bien. Hay objetivos que son más, digamos, que no son objetivos de investigación, sino son objetivos, digamos, como operativos, pongámoslo, se llamarían así. Entonces, que vamos a elaborar una base de datos, eso no es un objetivo de investigación. Que tengo que presentarlo al comité de ética, eso no es un objetivo de investigación. Esos se definen como objetivos operativos. Que voy a usar Stata y eso hace parte y se debe consignar, pero eso no es un objetivo. Los objetivos son los que permiten dar respuesta a la pregunta de investigación. Bien. Bueno, esto era lo que ya les había comentado sobre los objetivos específicos, que son preguntas secundarias y que deberían, o que deberían no, que deben apuntar y estar como cubiertas, digamos, bajo la sombrilla del objetivo general. A esto me está refiriendo. Cuando este estudio que quiere identificar la epidemiología de daño musculoesquelético en personas que hacen CrossFit, y ese es el objetivo grande, este es el ejercicio que hay que hacer. Bueno, listo. Estos investigadores querían saber en un periodo de 2 semanas y querían hacerlo de manera prospectiva o quisieron hacerlo de manera prospectiva. Bien, entonces, ¿cuántas personas debo yo tener en cuenta para hacerles un cuestionario, que serían las 800 que están acá arriba, ¿no es cierto? ¿Quiénes de esos van a firmar el consentimiento? ¿No es cierto? ¿Quiénes después de firmar el consentimiento van a contestar las preguntas? Y todo eso tiene que estar pensado porque eso es precisamente a lo que se refieren hablar no solamente de epidemiología de los daños musculoesqueléticos, pero daños musculoesqueléticos en hombro, ¿en dónde? En la columna lumbar, ¿en dónde? Y pensar en esto significa que la frecuencia más pequeña, la población que yo tengo que incluir, si quiero saber en todos estos sitios anatómicos ese daño, pues tengo que tener, digamos, todo esto engloba daño musculoesquelético, pero esto solo engloba daño en el hombro. Este debe ser un objetivo específico. Estos deben ser objetivos específicos. Describir
la frecuencia de esos daños según el sitio anatómico. Esa es, digamos, como una forma de ilustrar que todo esto permite contestar esta pregunta, pero que cada uno de estos viene siendo una pregunta diferente. Bien, hecho digamos, como los objetivos específicos y el general y los específicos, entonces debe haber un planteamiento de una hipótesis. Y el planteamiento de una hipótesis es donde realmente el investigador pone a prueba qué es, digamos, ahí está como su tesón de investigación. Y entender que ese conocimiento que él tiene no va a ser desviado por otro conocimiento, porque él está convencido de eso. Y es ahí donde él hace como la apuesta, digamos, la apuesta, pensaría yo. Entonces, ok, listo, esta es mejor que el placebo. Ah, bueno, pues entonces mejor investiguemos en placebo. No, es que si no es mejor que el placebo, yo lo que pienso es que de pronto no, o quiero hacer un estudio que realmente muestre esas diferencias. A propósito, por una cosa bastante parecida a esto que muestra la diapositiva, es que aparecieron los ensayos de no inferioridad. Cuando el doctor Sackett hizo su primer estudio de no inferioridad, que no encontró diferencias, dijo, no, un momentico, si con un nivel de significancia de 0.5% no hay diferencias, no quiere decir que no las haya. Es probable que haya menos, que sean menos esas diferencias. Y realmente son, pues, ideas novedosas, y es ahí donde realmente se pone en evidencia el conocimiento que el investigador tiene para plantear la hipótesis y para saber a dónde quiere llegar y cuánto está, digamos, apostando a que su conocimiento, lo que ha tenido como periodo de observación de su práctica y de sus desenlaces en los pacientes es lo que realmente está dándole, pues es la fuente, digamos, y es la mayor riqueza de ser investigador. Bien, después de esa hipótesis, entonces, dependiendo si lo que quiero saber es, listo, esta prevalencia que yo veo en esta situación, yo quiero saber si esto es igual, no sé, lo que estamos hablando ahorita, la prevalencia de accidentes por vehículo automotor en Bogotá que en, no sé, en Nueva York. Entonces, si eso es un estudio de prevalencia, la hipótesis debe permitir escoger, digamos, la pregunta, solo la pregunta da para escoger un diseño. Y si solamente yo quiero hacer describir lo que he observado, pues el diseño que me contestaría eso más fácilmente, pues es una serie de casos o un reporte de casos. Pero si lo que yo quiero es no solamente hacer esa descripción, sino ponerle un componente analítico, o sea, indagar qué es lo que pasa, cuál es la asociación que hay allí, pues entonces el diseño automático casi sería un estudio de cohortes o un estudio de casos y controles, dependiendo de si estoy partiendo desde la exposición hacia el desenlace, que sería prospectivo, sería un estudio de cohortes, o si estoy partiendo del desenlace, ya tengo el caso y quiero devolverme a ver cuál fue la probabilidad de que se hubiera estado expuesto a ciertos factores de riesgo. Si la pregunta es una pregunta de efectividad, pues definitivamente, bueno, las cohortes también, pero si es efectividad y seguridad, los experimentos clínicos son el estándar de oro. Además, en la jerarquía digamos, en la pirámide jerárquica de la evidencia, pues están en un nivel bastante superior, solamente anterior a las revisiones sistemáticas de la literatura y a los metaanálisis. Si lo que quiero es hacer una revisión de literatura, pues siempre se puede hacer en cualquier diseño, eso lo vamos a ver más adelante, una revisión sistemática de la literatura y se contestaría cualquiera de estas preguntas de investigación. Hay otros estudios que son los estudios de pruebas diagnósticas y la validación de escalas, que es para cuantificar calidad de vida. Ahora los están llamando PROMS, que es Patient Reported Outcomes Measurement. Y tienen ahora con el advenimiento digamos, de incluir
en la investigación, las preferencias de los pacientes son diseños que tienen mucha acogida y que son muy importantes para hacer validaciones de escalas hechas en otra parte o en sitios diferentes a donde van a ser probadas y van a ser validadas. Bueno, entonces, digamos, si lo que nos interesa es hacer un proyecto en el que el tema de interés es un pronóstico, por ejemplo, pues tendríamos que escoger según nuestros recursos y según todo el protocolo que hemos estado pues, pensando, si me es factible hacer un casos y controles o un estudio de cohortes, porque los dos estudios me permiten contestar esto. Si quiero hacer un estudio de prevalencia, pues definitivamente es un estudio de corte transversal, pero un estudio de corte transversal también me permite contestar un estudio de validez diagnóstica, de utilidad diagnóstica. Y también permite, como lo vimos en el ejemplo del estudio que traje, hacer una encuesta, una survey. Pero digamos, hay unos temas o unas preguntas que pueden ser contestadas con diferentes estudios. La cosa es realmente, y ahí se vuelve otra vez a la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero contestar? ¿No es cierto? Si el pronóstico, digamos, si es un tema de pronóstico, pero tengo la opción de hacerlo de manera prospectiva, con la dificultad que eso, y eso es lo que debe ser valorado qué tan, pongámoslo muy entre comillas, qué tan capaz soy de hacer seguimiento a una cohorte, porque los estudios de cohortes son los estudios de cohortes, hablando de que son dos cohortes, ¿no? La cohorte expuesta y la cohorte no expuesta, son los estudios más costosos, son los estudios que menos se hacen, porque el sesgo de desgaste, que es el que en inglés se llama attrition bias, es una cosa que hace que haya muchísimas pérdidas en los seguimientos. Entonces, no se puede realmente llegar a análisis concluyentes. Y eso es, digamos, la evaluación que el investigador tiene que hacer. ¿Qué tanta factibilidad, qué tantos recursos, qué tanto seguimiento, cómo está conformado el equipo de investigación? ¿Qué tan factible es recolectar la información para definir si, listo, mi pregunta definitivamente es de pronóstico, pero ¿estoy en capacidad de hacer una cohorte? Definitivamente mi estudio es de efectividad, pero ¿tengo los recursos para hacer un experimento clínico? ¿O hago un estudio que también sea de efectividad, digo que es efectividad no comparada, y vuelvo otra vez y hago digamos, toda la retroalimentación? Los estudios de corte transversal son un poco más sencillos e incluso hay unos bastante bien jalados, digamos, y son estudios de prevalencia con componente analítico, en donde la forma de recolección de los datos permite que no solamente se haga la descripción, digamos que no solamente estén hechos con el componente descriptivo, sino que haya y son, entre otras cosas, una fuente grandísima para formular nuevas hipótesis, los estudios de prevalencia con componente analítico. Y digamos, la idea entonces de esta diapositiva es nuevamente identificar dónde y con qué, digamos, el investigador se casa, con qué diseño se casa, porque es lo que le permitiría, digamos, llegar a contestar claramente la pregunta de investigación. Porque con mucha frecuencia pasa que, y eso lo vemos en publicaciones de revistas importantísimas, no que ocurra serendipia, ¿no? No que el investigador buscando algo encontró otro por azar y que es una cosa que puede y que tuvo la rigurosidad en la recolección de datos y que la puede hacer, sino que se contesta lo que no se preguntó. O que cuando ya el ejercicio deja de ser el ejercicio teórico de hacer un protocolo de investigación y solo tiene lo que recolectó y solo tiene la plata que supuso que gastaría, y se le acabó el tiempo del estudio y el comité de ética no le permite más llegar más allá, es donde entonces ya el ejercicio dejó de ser teórico. El ejercicio ya es realmente el estudio de investigación
y tendrá las falencias y se habrán desperdiciado recursos que de pronto no permiten contestar la pregunta de investigación, lo cual es, pues, aparte de muy grave, pues muy triste y muy frustrante. Bien, definido el estudio, el diseño según la pregunta, entonces debemos saber en qué población se va a hacer. Y esa población, entonces, pasa por unos criterios. O sea, ¿quién voy a seleccionar? ¿Cierto? Y de los que selecciono, ¿a cuáles voy a incluir? Y una vez incluidos, o sea, que cumplan esos criterios, ¿a quién voy a excluir? Con inmensa frecuencia se sabe que los investigadores, o que en los protocolos de investigación más bien, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión los ponen como lo contrario de los criterios de exclusión, y no es así. Solamente es susceptible de excluir un paciente que entró. Si yo estoy haciendo un protocolo de investigación en hombres, no es criterio de inclusión el sexo masculino, no es, porque es que las mujeres no van a entrar. Si no entraron, no las puedo excluir. Luego, como el criterio de exclusión en un estudio que está haciendo medición en hombres, no es criterio de exclusión ser mujer. ¿No es cierto? No es criterio de inclusión firmar un consentimiento informado. Los criterios de inclusión se deben cumplir y es obligación, digamos. Es lo que éticamente corresponde, que a propósito de que cumple esos criterios se haga un proceso de consentimiento informado. Entonces, es muy importante tener claro que, digamos, no son opuestos, los dos permiten seleccionar la muestra, la población de estudio. Y otro criterio aquí, otro aspecto de la población de estudio es, digamos, el enrolamiento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No es cierto? Eso es lo que con mucha frecuencia se llama reclutamiento, pero esa sí es una cosa absolutamente personal, es que me parece más del argot militar, hablar de reclutamiento, entonces prefiero enrolamiento, que se enrolan los pacientes, y definir, digamos, cómo será eso en un periodo de tiempo definido, con unas características, van a estar en el consultorio o es un estudio poblacional, entonces tengo que ir a otro lado, y los aspectos éticos de los que estamos pues hablando, ¿no? Que el estudio no esté exponiendo a un riesgo, digamos, más allá del mínimamente deseable. Y lo otro es que, digamos, el riesgo no sobrepase el potencial beneficio que las personas pueden tener. Bien, ya tenemos entonces criterios de inclusión, entonces deberíamos pensar que lo primero que hay que saber y que tenemos que identificar y que eso van a ser variables del estudio son los criterios demográficos, ¿cierto? Entonces, entre los demográficos y clínicos ya ahí está la tabla 1 de todos los estudios. También aspectos temporales, es decir, cuánto tiempo va a estar abierto el estudio. Si durante ese tiempo de estudio es una cosa que favorece la inclusión de pacientes, o si definitivamente tengo que terminar el protocolo hoy y empezarlo en diciembre porque es una condición que se observa más por temporalidad en esa época del año. O si mejor solamente lo hago en hospitales del suroccidente de Bogotá, o si definitivamente lo hago en hospitales privados, o si lo que quiero ver es esta situación en personas del régimen contributivo o del subsidiado. Todos esos aspectos hacen parte de lo que se debería pensar que se va a describir y que hace parte de los criterios de inclusión, y que si alguno de esos no permitiera, digamos, estos criterios o estos aspectos que están como criterios de inclusión no están o no permiten o no van a permitir medir la variable principal, ese sería el criterio de exclusión. ¿No es cierto? Entonces, ya cumpliendo todos los de inclusión, si hay algo que no permite, que no va a poder o que no se va a permitir medir, pues ahí es que aparecen los criterios de exclusión. Lo otro es
mientras se está pensando en la población de estudio, no deberíamos pensar todavía, me refiero a número, no pensar si necesito un tamaño de muestra, lo necesito, pero hacer esta parte muy desglosada para después saber realmente cuánto, no solamente dónde está digamos, dónde es el sitio donde voy a recoger, sino si la historia, digamos, las condiciones de los sitios de enrolamiento de pacientes permiten esa factibilidad y ese tamaño de muestra. Porque si no lo permite, nos tenemos otra vez que volver al diseño y nos tenemos que volver otra vez a las hipótesis y nos tenemos que volver otra vez a los objetivos. Entonces, por ahora, digamos, pensar en todo lo más grande que se necesita y todos los aspectos que deben ser medidos. Una cosa para ir, o un aspecto para ir aterrizando realmente cuántas personas necesito es pensar en que la población de estudio está dividida en población diana, y la población diana realmente, si estamos hablando de un problema de salud, es la enfermedad, la definición de la enfermedad. Si estamos pensando en la población que yo voy a tener en mi sitio de trabajo o en ustedes en los consultorios o en los hospitales, esa es la población que es accesible. Pero de esa, solo un pedacito va a ser la muestra que se pueda enrolar en el estudio. Entonces, digamos, lo que permite esta gráfica es pensar que esa muestra debe, casi como la teoría de conjuntos, pertenecer a un conjunto mayor que es la población, que es accesible, y al conjunto universal que es la definición de la población. Es como un subconjunto, digamos. Aquí ya entonces vamos pensando en qué tipo de muestreo vamos a usar. Si va a ser probabilístico o no probabilístico. Con grandísima frecuencia, la investigación clínica no tiene muestreos probabilísticos por la dificultad. En general, los estudios que se hacen, incluidos los experimentos clínicos, son muestreos no probabilísticos y se hacen por conveniencia. Es decir, la facilidad de que el paciente llegue a donde lo van a tratar, y es secuencial, como van llegando, lo cual no quiere decir que no se respeten si es un experimento clínico, la asignación aleatoria, pero estoy hablando desde el muestreo. O sea, un muestreo no probabilístico quiere decir que no está el azar mediando para que un paciente sea incluido. Un muestreo probabilístico habla de que cada persona que entra al estudio tiene una probabilidad mayor de 0 y esa probabilidad es conocida de que la persona entre al estudio, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa es que a través de técnicas de azar o de asignación aleatoria no se conozca y se tenga una probabilidad de estar en un grupo u otro. Eso es otro tema, eso es asignación, no es muestreo. Entonces, digamos, las formas más fácil de muestreo es el aleatorio simple. Hay otros que son más complejos, que es el estratificado. Después de eso viene el sistemático, y el último, que es digamos que son experimentos muy grandes y complejos y muy costosos, son los clústeres. Bueno, si se tiene la facilidad y se está hablando de pacientes en general, los sitios de enrolamiento son los sitios donde se presta atención en salud, las instituciones prestadoras de servicios, llámense clínicas, llámense consultorios, llámense hogares día, lo que sea. Pero si el estudio es poblacional, se debe identificar en el protocolo cuál es la fuente, digamos, de dónde voy a sacar esos pacientes y qué estrategias voy a usar. Les voy a mandar una carta, los voy a retribuir con algo. Vamos a poner, como se hace, por ejemplo, en los estudios que se hicieron en Manizales para vacunar adolescentes para prevenir cáncer de cuello uterino, se va a las universidades, y esto también guarda relación con el tipo de muestreo, ¿no es cierto? Entonces, hay que identificar, si no es un sitio, una institución prestadora de salud, hay que identificar cuál es la fuente y cuál es la estrategia que el investigador va a usar. Sencillamente, y es una cosa bastante, digamos como muy intuitiva, porque eso
está afectando directamente al cronograma del estudio y al presupuesto del estudio, como todo, pero digamos, acá es un aspecto más grande en costos y en logística y en equipo de investigación. Entonces, debería tenerse en cuenta. Ya los temas relacionados con aspectos éticos es pues que los estudios en general deben tener proceso de consentimiento informado que incluye la firma del consentimiento y deben tener evaluación y, por supuesto, aprobación de un comité de ética. Digamos, pero eso es, digamos, de manera general, lo que se dice en el protocolo es que será llevado a evaluación y aprobación de un comité de ética e investigación. Bueno, ya entonces tenemos toda esta parte, digamos, ya un poco más decantada. Entonces, como habíamos dejado allá en el borrador pequeñito las variables, entonces hay que tener en cuenta que las variables tienen muchas formas y colores. A lo que me estoy refiriendo con esto es que una cosa es que yo hable de la variable edad, cómo queda registrada en el formato de recolección de datos, ¿no? Cómo se entra a la base y cómo la voy a reportar en el manuscrito. Eso lo que quiere decir es, digamos, como en términos más técnicos, es cuál es la naturaleza de la variable, cuál es la orientación, cuál es la descripción que le voy a dar y cómo la voy a reportar. Entonces, no, es bastante frecuente en los protocolos de investigación que se diga se recolectará la información de las historias clínicas disponibles en el Departamento de Estadística. No, es un error y es una pérdida de tiempo. Se dice, la variable edad será medida en años y se contará, y para eso hay unos cuadros que en la parte, en la columna izquierda, digamos en las filas, describen las variables luego cómo se operativizan y cómo se va a medir y cómo se va a reportar, ¿no? Entonces, en esa tabla que debe incluirse en el protocolo, lo que se dice es, cuando se está describiendo, la descripción operativa lo que dice es tiempo transcurrido para la edad, tiempo transcurrido entre el nacimiento del paciente o de la persona o de la persona investigada y la fecha en la que ingresa al estudio. Debe ser así de claro, porque eso lo que permite es saber que esa forma de preguntar, ¿no es cierto? Que digamos, ese dato va a tener un formato específico en la base y que ese formato específico en la base va a permitir un procesamiento el que yo quiera. Puedo, número de hijos. Número de hijos probablemente como no es una variable continua porque no hay 1.2 hijos, pero si yo lo quiero reportar como el promedio del número de hijos, es a eso que me estoy refiriendo. Entonces, una forma es pensar en que voy a medir una cosa tan sencilla como la edad o como el sexo o como el número de hijos y otra, cómo es que la voy a reportar para que eso tenga un asidero en el formato de recolección de datos y en la base. Y cuando esté analizando, entonces, por poner un ejemplo, si en el formato de recolección de datos escribo o recojo la variable como la categorizo por quinquenios, si yo tengo 36 años, que efectivamente los tengo, no voy a pedir, no voy a saber cómo registrar, digamos, en dónde. Entonces, quedaría en el quinquenio de 35 a 40. Pero si yo después quiero saber cómo la voy a procesar, o yo quería saber cuántas personas de 36 años hay, no lo voy a poder hacer. Y eso es una cosa que debe pensarse desde el momento en el que estoy definiendo las variables. Entonces, esa es una manera, digamos, de hacerlo, y lo otro es saber que siempre, digamos que las categorías grandes en las que se dividen las variables es si son descriptivas, que a lo que están dando respuestas al objetivo general, o si son de confusión. Porque si son de confusión, lo que se debería permitir es el número suficiente de observaciones para que después se pueda categorizar. Y esa confusión
sea, digamos, minimizada a su máxima expresión, ¿no es cierto? Entonces, digamos, de manera muy frecuente, la edad y el sexo son variables que confunden los resultados y los desenlaces. Por eso es aconsejable que no se categorice, que, por ejemplo, una variable como la edad en el formato de recolección de datos. Y así otras, digamos, dependiendo de la pregunta de investigación, permitan o supongan que se puede hacer o que puede trabajar como una variable de confusión. Es decir, que es una variable que está haciendo ruido entre lo que estoy midiendo, lo que estoy preguntándome y la manera como lo estoy midiendo. Bien, para identificar cómo se llamarían esas variables, si yo estoy haciendo un experimento clínico, yo de entrada digo que la variable principal es cuál es la efectividad y seguridad de tal cosa. Es casi, digamos, como una fórmula mágica esto. Si yo quiero saber cuál es la prevalencia, yo tengo que identificar cuál es el caso, ¿no es cierto? Lo mismo en incidencia. También pues en casos y controles. Y digamos, si estoy haciendo un estudio de pruebas diagnósticas también, porque yo quiero saber los casos que están debidamente diagnosticados o que fueron falsamente diagnosticados o que fueron falsamente detectados, pero hay que definir muy bien a qué me estoy refiriendo cuando yo estoy hablando de que es un caso prevalente. Es decir, cuando ya estaba tomando el dato, la condición ya estaba, ¿no es cierto? Pero si estoy haciendo un estudio de incidencia, cuando yo estoy haciendo el estudio, tengo que esperar hasta que esa condición o ese factor de riesgo, digamos, se materialice. Cuando es casos y controles, pues que es bastante más fácil identificar cuál es un caso allí. Lo más difícil es que es también no caso, pero eso tiene directa referencia con qué definí como caso. Bueno, cuando ya, digamos, en la parte del plan de análisis, este es, digamos, como el flujo o la lógica que tendría que voy a hacer como plan de análisis en un protocolo si lo que hice fue un estudio descriptivo. Entonces, siempre en los estudios descriptivos, lo más grande es la generalidad, la descripción muy detallada de la población. ¿Y qué medí? Pero esa medición, a veces, si yo estoy haciendo un estudio de prevalencia, pues quiero saber cuál es la proporción y si se parece a otra población. Entonces, con frecuencia se hace estadística descriptiva y se hace estadística inferencial. Entonces, allí se identifica qué prueba de hipótesis, si es una proporción o si es una diferencia de medias o si es una medida estandarizada. O sea, digamos, dependiendo de la medida que yo vaya a tomar. Y después de que hago eso, pues hago unos ajustes. ¿Qué ajustes? Sobre las variables de confusión, básicamente. Eso es, en los estudios descriptivos es básicamente eso. Es el ajuste que habría que hacer, porque no tienen más, lo cual no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Digo, no tienen más complejidad desde el procesamiento de los datos, desde el análisis de los datos, es a lo que me refiero. Si escogí como diseño un estudio analítico, este sería el plan de análisis. Entonces, otra vez las generalidades de la población. Hay también que hacer toda la estadística descriptiva, pero aquí viene entonces el componente analítico. Entonces, se empiezan a hacer las asociaciones. Y esos son los famosísimos análisis bivariados, que es decir, cuál es la relación entre dos variables que normalmente la variable de respuesta con las otras variables que yo quise contestar o que yo medí. Y cada una de esas variables y cómo, digamos, si puedo hacer si supongo que hay variables de confusión, cómo hago estratos para evaluar esa confusión, ¿no? Y para ver si está presente y cómo puedo manejarla. Eso sería lo que tiene que ver con análisis bivariado. Lo que tiene que ver con análisis multivariado en los estudios analíticos básicamente es escoger una medida de efecto, la que sea, ¿no es cierto? Y con base en eso plantear un modelo. Dependiendo de la variable de respuesta, pues si es un modelo de regresión lineal, en
En las ciencias de la salud se usa muchísimo la regresión logística porque la mayoría de desenlaces en salud son de respuesta dicótoma, entonces presente o ausente una condición de salud. Entonces, digamos, dependiendo de eso se escoge el tipo de, si es un evento muy raro y yo lo observé en un periodo de tiempo prolongado, entonces hago un modelo de Poisson, pero digamos, a lo que me estoy refiriendo con esto es, el análisis bivariado hace referencia como a escoger un modelo para poder explicar cuál es la relación entre la variable de respuesta y las otras variables, ¿no es cierto? Y ese sería el componente analítico. Es eso a lo que hace referencia cuando se habla de estudios analíticos, descriptivos analíticos. Los que se comportan un poquito diferente en esta forma de hacer el plan de análisis son los estudios de pruebas diagnósticas, porque dependiendo si lo que yo solamente quise ver fue la sensibilidad y la especificidad de una prueba, pues es tan sencillo como hacer tablas de contingencia, que dicen algunos que es lo que provee el alimento a los epidemiólogos clínicos. Porque realmente hay quienes dicen que en las tablas de contingencia está todo lo que es posible conocer en el universo. Entonces, yo lo creo. Me acordé de un profesor que decía que el mundo es dicótomo, incluso para quienes piensan que no es dicótomo, porque quienes piensan que no es dicótomo se divide entre quienes piensan que no es dicótomo y sí es dicótomo. Entonces, realmente esto es una cosa bastante fácil, digamos, pues, digamos de comprender. Lo que no es fácil es la medición, pero se comportan de manera diferente los estudios de pruebas diagnósticas. Esta sería la forma de analizarlo si sencillamente se quiso saber de sensibilidad y especificidad y si la respuesta es de este tipo, ¿no? Si es una respuesta cualitativa y con sus valores predictivos positivos y valor predictivo negativo, que se hace haciendo las ecuaciones entre las celdas. Si la variable de respuesta es continua, pues entonces se habla de hacer un análisis con características operativas de la prueba, ¿no es cierto? Entonces, allí habría que haberse preguntado, pues que estar dispuesto a saber qué es lo que yo quiero contestar. Si, digamos, cuando se hace una curva de características operativas, lo que la información está permitiendo decir es cuál es el mejor punto de corte para que una prueba se desempeñe mejor, ¿no es cierto? O si lo que quiero es una prueba que tenga el mejor balance entre sensibilidad y especificidad, y eso tiene que ver con el diseño. O sea, si yo hice un estudio de pruebas diagnósticas para ver conformidad, para ver consistencia, para reemplazar o para evaluar si hay o no un patrón de oro, porque cuando, digamos, no hay patrón de oro, entonces se habla de utilidad, es decir, cuánto se podría ganar de una prueba. Pero entonces, si la variable de respuesta es cualitativa, entonces con sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud también, pero si es una variable, pues un estudio que mida la variable de respuesta cuantitativa, se hace con curvas ROC. Bueno, es importante, es indispensable saber que se debe tener control de calidad en la investigación. En esto, las personas que han hecho investigación con la industria farmacéutica saben de cierto que los experimentos que hace la industria farmacéutica son una cosa realmente envidiable porque tienen muchos recursos y el control de calidad es una cosa realmente exquisita. Yo trabajé hace ya varios años, muchos años, haciendo conducción de estudios cuando estaba en epidemiología clínica en la Javeriana y todavía no me había formado como epidemióloga clínica, hacía conducción de estudios y es una cosa que todo investigador, y eso es un concepto muy personal, pero digamos que lo sé de cierto también, es cuando se hace la conducción del estudio se sabe dónde, que en cualquier punto de la cadena de actividades en un protocolo es susceptible de que se cambie y de que la calidad del estudio sea una cosa que se puede perder. Entonces, lo que aconsejan es que siempre, antes de empezar un estudio, se haga una prueba piloto. Porque la prueba piloto permite saber
si lo que yo estoy diciendo y lo que yo quise preguntar con mi formato de recolección de datos es lo que realmente las personas que lo van a diligenciar lo están entendiendo. Eso no sería estandarización, pero sí sería como hacer hacer algo de uniformidad en cómo se recoge la información, cuáles son las fuentes, la manera en la que se registra. Y aquí está esto ligado directamente con todo el tema de buenas prácticas clínicas. Esto no pasa con mucha frecuencia, pero sí es aconsejable que se haga un manual. O bueno, si no se puede hacer un manual de procedimientos del sitio de investigación, sí deberían hacerse, y eso lo hacen en varios sitios, hacer, digamos, diagramas que permitan identificar cada uno de los pasos, digamos, como un flujograma de toda la ruta que tendría la observación del paciente o de lo que se está investigando, y eso hacer una versión que esté disponible en los sitios donde la gente está recogiendo la información, porque le da una idea muy esquemática de dónde hacer cada uno de los pasos y cómo hacerlo correctamente. Pegado a eso o sumado a eso, deberían, en todos los sitios donde se hace investigación clínica, debería haber grupos que monitoricen la calidad de la investigación y que no permitan la manipulación de los datos. Y que esa misma, digamos, ese mismo grupo de monitoría sea quien finalmente entregue y se diga que finalmente el investigador va a tener una base de datos que va a ser provista aunque el investigador va a registrar los datos, y que también como control de calidad debería tener una doble entrada de datos por lo menos, pero que se va a tener en un sitio, digamos, va a haber una custodia de esa información, y que esa base va a tener, digamos, los suficientes seguros para que se identifique si hubo cambios, o que los monitores identifiquen en las visitas que hacen a los investigadores donde hay controversias o donde hay fallas en inconsistencias entre lo que se está registrando. Es decir, que el protocolo debería decir que el estudio cuenta con sistema de monitoría. O si no se tiene en el sitio, el estudio debería incluir un monitor de estudios. Lo último que se debería escribir en un protocolo de investigación, lo último sería el resumen, por razones creo que apenas obvias. Solamente cuando he pasado por todo esto, yo puedo decir realmente, ok, lo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Es esto, ¿en quién lo voy a hacer? En tal, y ya tengo clara la metodología, pero la metodología, tanto la metodología como el plan de análisis debería hacerse de manera muy sucinta y solamente en el resumen, solamente haciendo alusión a la variable principal que se va a medir. No es necesario en un resumen hacer otra vez, repetir todo lo que se hizo en la metodología o en el plan de análisis. Sobre la variable principal de desenlace es sobre lo que se debería hacer, y como digo, sería el último paso. Muy bien, eso era lo que quería, pues tenía para contarles. Creo que entonces, según nos contó el doctor Rosma, ahora viene la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias. Excelente conferencia. Felicitaciones, Esperanza. Muchas Vamos gracias, doctor. a pasar a una de las muchas de las preguntas que hay. Y aquí hay la primera pregunta que dice, ¿es importante el número de las variables en un estudio? La respuesta es sí, es importante. ¿Por qué? Porque las variables, al desagregar la variable, digamos, cada uno de los objetivos debería ser contestado con variables y ver cómo cada una de las variables está apuntando a cada uno de los objetivos. Esto casi quedaría para decir que cada objetivo estaría hablando de sumar las variables. Entonces no es que haya un número definido como habría un tamaño de muestra, no, pero sí es importante. Quiero decir con esto que si 3 objetivos se contestan con una misma variable, pues no es que por cada objetivo definitivamente o sine qua non haya una, sino que la metodología es cada objetivo
con las variables que lo van a responder. Ahí se sabe qué número de variables son las requeridas. Aquí hay una pregunta del día a día y que me parece, como dice, pertinente. Es una pregunta sobre un estudio que están buscando una incidencia de infección posoperatoria comparando una técnica de reparación del tendón de Aquiles abierta versus percutánea y están buscando la incidencia de infección, que cómo se calcula la muestra en ese estudio. Las muestras se calculan con base en la frecuencia con la que ocurre el evento. ¿Qué es la forma más fácil? La más fácil. El conocimiento del experto, que sepa las diferencias en cada una de, la frecuencia con la que se presenta esa infección, en cada una de las técnicas. Si no se conoce nada más, el criterio de un experto es fundamental. Lo otro, estudios que hayan medido esa incidencia, ¿no es cierto? Sí, si no hay estudios, lo que se recomienda es que la primera forma de hacerlo sea lo que se llaman los estudios exploratorios. Es decir, se coge un periodo de tiempo y se escogen todos los pacientes. Se siguen, digamos, prospectivamente y se reporta la frecuencia. Obviamente el tiempo de observación tiene que permitir ver el desenlace y digamos, ahí habría una primera evidencia de qué es, de con cuánta frecuencia se da. Entonces, para saber el tamaño de la muestra, el conocimiento de los expertos es con qué frecuencia aparece, tanto en una técnica como en otra. ¿Qué hay más para saber? Si esa diferencia es muy pequeñita, el tamaño de la muestra va a ser muy grande. Entonces, hay que contrastar eso con qué tanta factibilidad hay para contestar de esa pregunta, ¿no? Si realmente voy a tener todos esos pacientes infectados que me permitan saber y calcular o tener las frecuencias en los dos grupos. Si no es así, se llaman estudios exploratorios o estudios piloto, también se llaman. Para tener una primera aproximación y son los que generan una hipótesis y dicen, bueno, ya con este conocimiento podemos hacer una estimación de tamaño de muestra y hacer un estudio más grande. Hay una pregunta también similar. Preguntan, ¿cómo elegir el tamaño de la muestra? ¿Sí? Si se usa una fórmula estadística o es más recomendable hacerlo por conveniencia. Lo relacionen si se firmó o no el consentimiento informado, pero claramente hay fórmulas para el tamaño de la muestra, pero esas fórmulas tienen unos insumos que acaba de explicar Esperanza. Entonces, Esperanza es sobre lo mismo. Sí, es que dependiendo de lo que se quiera medir, si yo quiero medir una prevalencia, hay una fórmula para estimar tamaño de muestra. Si es incidencia, es otra. Si lo que quiero saber es un promedio, hay una... En respuesta, sí, siempre hay fórmulas para estimar tamaño de muestra. Sí. Yo complementaría acá, aparte de todo de lo que acaba de decir de muy buena manera y excelentemente, Esperanza, siempre tenemos que, si vamos a comparar o vamos a tener un desenlace, mirar cuál es el tamaño del efecto que queremos, porque eso es muy importante al analizar los resultados, que nos pues, sirve para el tamaño de la muestra, pero nos ayuda a analizar los resultados si son clínicamente relevantes o no, porque el problema no es la P, el problema es todo el contexto de la relevancia y de lo que el investigador estaba buscando bajo una hipótesis planteada. Entonces, la situación se puede tornar compleja, pero todo tiene un proceso que empieza, como de muy bien Esperanza lo explicó, desde la pregunta. Y la Sí. pregunta define ya el diseño y todo lo que viene de ahí para atrás. Entonces, para complementar esa parte con Esperanza, hay una pregunta aquí importante, siempre hablamos de pico, ¿sí? La pico, pero alguien pregunta, ¿y por qué la T? ¿Agregamos el tiempo en todas las veces o cuando la convertimos con pico, con Sí, T? sí. Digamos que de manera general se hace con pico. E incluso está de moda ahora picos para incluir el tipo de estudio que se va, por ejemplo, en las revisiones sistemáticas, el tipo de estudio que se va a hacer.
el tiempo cobra, digamos, la T cobra más relevancia cuando se hacen análisis económicos, porque hay que definir un horizonte temporal, ¿no? Entonces, en los estudios de supervivencia también. Cuando el análisis va a ser con supervivencia, también. Pero lo fundamental, lo infaltable es pico. Claro que si hay más información siempre es mejor, ¿no? Bueno, no, mentira, no siempre es mejor. Y al pico empezó con pico y cada vez se le ha agregado una letra Sí, más de acuerdo de tiempo y el estudio. Claro, aquí sí, cada pico es pico. Lo sí. importante es tener las primeras cuatro, que es la estructura básica, ¿sí? Sí, señor. De acuerdo, sí. Una pregunta aquí también como muy del momento. ¿Cuál estudio sería utilizable para estudiar la vacuna para el coronavirus? ¿Cuál sería el mejor? ¿Hacer un tipo de cohorte o un transversal? No, es que depende la pregunta. Es que depende la pregunta. Si yo lo que quiero saber es la efectividad de la vacuna o si la vacuna protege, digamos, la forma de hacer la pregunta va a cambiar y va a afectar el diseño. Cuando se hizo, por ejemplo, lo que les estaba comentando en Manizales o bueno, es un estudio muy famoso, dos estudios, los estudios Futuro 1 y 2, que son mujeres que vacunaron en el año 2003 eh, y es a través de un experimento clínico. Entonces, a unas las vacunaron, a otras no las vacunaron contra el virus del papiloma humano, las siguieron en el tiempo, las están siguiendo todavía a ver cuántas, digamos, desenlaces intermedios entonces, de verrugas. Pero luego, con más allá de ese tiempo, entonces 20 años después, quién desarrolló cáncer o no. Entonces, realmente como es una cuestión de efectividad, lo puede pasar incluso por un experimento clínico, ¿no es cierto? A quiénes vacunan, a quiénes no y cuál es la diferencia. Pero también se puede hacer en una población, vacunar y después ver, digamos, qué pasó, ya por ejemplo, con el caso, ¿no es cierto? En Es, este momento lo difícil es lo ético. sí, Ahí. En este momento es la parte ética, porque a uno y ese no, y entonces ningún comité de ética va a aprobar esa vacuna de esa manera, sí, de sí, de coronavirus, acuerdo, sí señor, sí señor. en este caso, entonces éticamente no. Aquí hay una parte también importante de todos los medios electrónicos. Si yo tengo un consentimiento, manejo todo por digital, por apps, eh, ¿cómo hago para tomar el consentimiento informado del paciente? ¿Cómo realizar la firma del sujeto del consentimiento informado? No sé si Esperanza... Sí, eh, lo que yo conozco es que, digamos, hay formas en que los comités se aseguran que eso sea realmente algo que está haciendo el paciente, pero en este momento en Colombia que esté implementado, no. No, sé que existen otras partes y bueno, no sé si ya, pero no creería, digamos, hasta lo último que supe, que fue como noviembre del año pasado, que, digamos, lo quieren implementar, pero no está en este momento en Colombia y existen como filtros de seguridad para saber que es la persona realmente la que está haciendo, pero eso de alguna forma exigen presencialidad y verificación de que es realmente la persona, ¿no? Como criterios de no suplantación, digamos, es eso. yo claramente ratifico lo que está diciendo Esperanza en este momento. Todo consentimiento informado debe estar firmado, como dice, socializado y firmado de puño y letra del paciente. Entonces es una situación. Y todo trabajo, todo protocolo de investigación, independiente del riesgo que tiene que pasar al comité de ética, requiera o no requiera consentimiento informado. Es una situación que tiene que entenderse. Requiera o Sí, no, esté a riesgo, no a riesgo, haya intervención o no haya intervención, debe ir al consentimiento al comité de ética. Y una situación que cabe aquí es que ahora la información tomada de los pacientes de las historias clínicas por el AVEAD Data, el paciente debe consistir que sí va a entrar al trabajo y que perfectamente autoriza la información de la entidad del suministro de sus datos. Entonces, eso no es muy fácil, hacer un trabajo de investigación en 2 semanas, ¿sí?
Tiene que ser algo, para hacer algo No. express, tiene que haber toda una política y un andamiaje para poder hacer un protocolo que siga todos los requerimientos del Comité de Ética, de la Habeas Data y lógicamente la pregunta de investigación. Aquí hay una pregunta muy del momento nosotros en el grupo de investigación y lo que estamos haciendo. Un colega dice, tengo un estudio que estoy desarrollando. ¿Cómo puedo asesorarme de la SCOE? Esperanza, ya tenemos algo implementado. Coméntenos, entonces, al colega que está preguntando eso. Él tiene una idea de investigación y va a ser a través de uno de nuestros dos grupos de investigación, por ejemplo, o requiere asesoría. Entonces, Sí, sí, señor. este colega nos busque en SCOE. La forma que veo, digamos, esos recursos están disponibles, sí, y queremos, digamos, que cada vez haya más protocolos vinculados, digamos, a los grupos de investigación de CLEMI. Entonces, la forma es a través de un correo electrónico, ya lo pongo por el chat, de dirinvestigación@clemi.edu.co o investigación@clemi.edu.co. Tenemos establecido un proceso de investigación. Entonces, todo esto que les comenté hoy hace parte del protocolo, del documento del protocolo de investigación que tiene CLEMI y se pasa primero como un perfil de idea, luego como un protocolo de investigación que va primero a un comité de investigación y luego a un comité de ética. Pero se cuenta con asesoría. Si ya están dando el proyecto y lo que se necesita es solamente asesoría, digamos, yo estoy y hablo en primera persona porque en este momento, digamos, la persona que estaba en la coordinación ya no está, pero estoy disponible y con muchísimo gusto atiendo lo que se requiera y la asesoría que sea pertinente. Por supuesto que sí. Y eso queremos que cada vez se motiven más y digamos que es bandera en este momento que se fortalezca en la SCOT la investigación. Aquí hay una pregunta, ¿cuál es la preferencia en tipo de estudio a realizar sobre una base de datos de densitometría ósea con aproximadamente 15 variables ya tabuladas? A eso me estaba refiriendo. Hay que hacer protocolo de investigación. Me atrevería a no contestar porque habría que, digamos, eso es una cosa que es una fuente grandísima de investigación, pero habría que ver las variables y hablar con el investigador qué quiere contestar con esas variables para poder formular muy bien la pregunta, porque esa es una fuente, de verdad es una cascada de proyectos de investigación, porque es el investigador viendo sus datos, de hecho se hace mucho, y esa es la idea que tienen los hospitales con las unidades funcionales, tener gente que esté recolectando muy juiciosamente variables para que después, con el conocimiento de los investigadores, se hagan las preguntas de investigación muy claras, sabiendo que ya están las variables ahí, que permiten contestar claramente e identificar un diseño. Eso sería lo que yo tendría para decir. Otra pregunta acá que así, para entenderla mejor, así yo no vaya a tener contacto directo con el paciente, solo tomar datos de la historia clínica, ¿debo solicitar consentimiento informado y Sí. firmado por el paciente? Firma por el paciente, no, pero es que, bueno, más que consentimiento, porque con frecuencia, por ejemplo, los reportes de caso no tienen consentimiento, pero a veces los comités, doctor Osman, eso sí, yo creo que usted nos puede ilustrar bastante. A veces los comités hacen que incluso se llame a los pacientes y se les pregunte, o lo que exigen es que la base esté completamente anonimizada. Es decir, que no se sepa y que no sea información sensible, que no sea fácilmente rastreable y que las personas, sí, una información anonimizada, digamos. Y con mucha frecuencia los estudios que son retrospectivos, por ejemplo, unos estudios de casos y controles o una revisión de unas historias clínicas, pues no permiten haber tenido un proceso de consentimiento informado, pero a veces, y eso pasa no tan infrecuentemente, los comités dicen que se llame a las personas y se les diga si permiten que esa información sea publicada. Amplío la respuesta en ese sentido. Una de las situaciones que tiene o tenemos los investigadores o que quieren investigar es que
como yo digo en el comité ético de mi universidad, todo el mundo no quiere pagar peaje. Esa es la palabra. El peaje es el comité de ética del consentimiento informado. En este momento, como decía antes, todo estudio debe ir al comité de ética. Consentimiento informado, si depende del riesgo que tenga, si hay una intervención hay que hacerlo, si hay una cirugía comparada con otra, pongamos el estudio de fijación sutura percutánea del Aquiles versus abierta, con el ejemplo, un ensayo Ajá. clínico. Pero si es un simple base de datos porque quiere ver la infección de esa cirugía sin hacer intervención, siempre y está establecido en este momento que así no necesite consentimiento informado porque es una base de datos, se tiene que pedir para la toma de información y además establecer todo el protocolo de cómo se va a tomar esa información de la base de datos de la institución donde está el paciente. Y como dijo Esperanza, tiene que estar todo anonimizado y con códigos. O sea, esos son procesos que de pronto generan un poquito de desidia y pereza, lo mismo que ese protocolo, pero si se tiene la buena voluntad se llega a buen término, ¿sí? El facilismo a veces en la investigación lleva a sesgos y a errores y a de pronto imprudencias. Entonces, yo siempre digo acá en el comité ético que estamos en la universidad, porque estamos en la misma situación, es que por qué consentimiento, que por qué permiso para la información, es porque nadie quiere pasar el peaje que éticamente hay que hacerlo. Entonces, esa sería la parte para regotear esa pregunta. Aquí hay una pregunta que no sé si es extenderse un poquito, pero dice, ¿podría explicar punto por punto el diseño y en qué tipos de investigación se usan? Así dice la pregunta. No Sí, sé. puedo poner la diapositiva que me parece que da, no sé si se está refiriendo a esta pirámide. Acá, digamos, creo que esta pirámide lo resume de manera muy esquemática, pero los diseños, esa es la jerarquía que tienen en la investigación. Los más sofisticados, digamos, y los más grandes son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis con un apellido, que estén bien hechos. Y de ahí hacia abajo vienen, digamos, por tema que tiene que ver con sesgos, tanto en la recolección como en el análisis. Entonces se consideran que tienen un nivel de evidencia menor. Todo esto con el apellido bien hechos. Se puede hacer un excelente estudio de serie de casos y eso es realmente, digamos, fuente de información confiable. Se pueden hacer estudios de efectividad que no necesariamente sean experimentos clínicos si están bien hechos. Y digamos, la jerarquía es ir de solamente ver a investigar cuáles son las asociaciones, que serían los analíticos, digamos, yendo de la parte de abajo hacia arriba en este caso. Luego, entonces, bajo condiciones controladas, digamos que serían los experimentos clínicos y luego ya los estudios integrativos, que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Yo le complemento a Esperanza, siempre que uno va a comparar dos variables, va a generar una hipótesis y va a hacer un estudio analítico, ¿sí? Voy a comparar ¿sí? Dos variables, las voy a comparar, ¿sí? O voy a comparar dos cirugías o dos tratamientos. Cuando voy a hacer algo descriptivo, yo no hago sino descripción y hago analítico. Entonces, cuando comparo, ahí lo que se llama, los estudios ya son analíticos y depende del tipo de pregunta que quiera hacer, ya va a ser un corte transversal o una cohorte o un ensayo clínico. Esto no es tan complejo, es poco a poco ir leyendo a dónde, en qué cajoncito me meto yo, Sí, sí. en qué cajoncito necesito meterme y ahí me meto. No es que sea un laberinto, que sepa por dónde, qué puerta abrir y ya, listo. Sí, Y señor, de además, acuerdo. siempre queremos en la investigación generalizar, buscar muchas variables, no. Hay que ser concreto. Esperanza lo ha explicado muy bien. La pregunta sencillita acá. No quiero sino esto, quiero ver infección, quiero ver mortalidad, quiero ver luxación de la cadera, quiero ver problema de la patelofemoral, reemplazo de rodilla, etcétera. Eso es, poco a poco uno va haciendo las situaciones. Aquí hay una pregunta también. Doctora, ¿cómo puedo hacer un plan de análisis? El plan de análisis depende del estudio. Esas eran las últimas diapositivas del diseño del estudio. Entonces, lo que comentaba, digamos, si el estudio es descriptivo, el plan de análisis es la caracterización de la población, unas variables, una estadística descriptiva, ¿no es cierto? Entonces, frecuencias, básicamente. Y si planteé una hipótesis, entonces hago
digamos, una prueba de hipótesis, saco un valor de P, saco unos intervalos de confianza. Ese sería el plan de análisis. Si el estudio es analítico, entonces ya vienen los análisis que son bivariados, que son la relación entre dos variables, o los multivariados o multivariantes, que es ya hacer modelos. Realmente el diseño es el que sugiere cómo se analiza la información. Es la manera que yo tendría de contestar eso. Y si lo que está diciendo ahorita el doctor Osma es digamos, como una ley. Si yo estoy haciendo una comparación, entonces estoy viendo cuál es la relación que guardan dos variables, y ahí yo tendría que para poder, o pues se aconsejaría que para poder decir algo, hiciera una estimación de un tamaño de muestra para probar una hipótesis, qué tan diferentes más allá del azar son dos medidas de efecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el plan de análisis lo da el diseño de investigación. Por eso comentaba lo de que lo que se presenta un poquito diferente es cuando se hacen estudios de pruebas diagnósticas, que es para saber si solamente se quiso sensibilidad, especificidad, o si se quiso saber cuál es el área bajo la curva, las características, digamos, como los puntos de corte de una prueba. Hay una pregunta, inclusive un colega de Bolivia, que nos pregunta eh, eh, en cuál página o en qué base de datos podíamos consultar más fácilmente sin perder tanto tiempo la información, ¿no? Miren, hay unas bases de datos en este momento maravillosas, de verdad, es una cosa, aparte de que las plataformas son muy eficientes, hay una base de datos para ustedes que tienen una especialidad quirúrgica y que les conozco algo, el comportamiento y el temperamento. Hay una base de datos que se llama epistemónicos. Esa base de datos la diseña gente que trabaja medicina basada en evidencia. ¿Qué hace epistemónicos? Permite hacer una pregunta muy precisa y se puede hacer en 9 idiomas. Trae las revisiones sistemáticas más recientes y una cosa que es maravillosa. Entonces, aparte de que tiene ahí ya las revisiones, tiene los estudios que hicieron parte de la revisión. ¿Por qué no la nombré ahorita? Porque para saber qué se debe conocer del problema se debe hacer una búsqueda más profunda, pero para su práctica diaria, epistemónicos es una cosa maravillosa. Hay otra que se llama Up to Date. También la hace gente que trabaja medicina basada en evidencia. Los grupos que tienen son impresionantes. Y ustedes ven cuando entran a Up to Date, que es como actualización de los datos, pues en inglés, está la fecha del último tópico que fue añadido, la fecha de la última revisión, tienen todo el respaldo de todas las referencias bibliográficas. Si quisieran saber de una cosa, digamos, como del estado del arte rápido, ¿no? Si se va a hacer un protocolo, yo recomiendo que se haga las que les comenté. Debería revisarse Medline, debería revisarse Embase y debería revisarse la biblioteca Cochrane, la Cochrane Library. Pero esas dos bases de datos se las recomiendo, doctores, son espectaculares. Epistemónicos es una cosa que de verdad queda uno con la boca abierta de la manera tan organizada en la que le presentan a uno la información, digamos, ya muy como no decantada, no, sino compilada, sería el término. Bueno, ya creo que hicimos todas las preguntas y yo resumí las que había. Solamente nos queda volverles a invitar. Estamos fortaleciendo el grupo de investigación en ECLEMI. Tenemos 2 líneas de investigación, 2 grupos. Tenemos todo el proceso que, si Dios quiere, se nos va a pasar después del coronavirus de hacer las revisiones sistemáticas, porque la idea es que seamos una sociedad que produzca innovación y también produzca conocimiento. Y posteriormente vamos a hacer todo el proceso de publicación. Muchas gracias a todos. La semana entrante, el grupo nuestro de investigación, vamos a dar una charla de cómo hacer una conferencia, que parece algo simple, pero tiene sus trucos. Algunos tienen mucha experiencia,
muchos conferencistas son extremadamente hábiles para expresarse, pero muchas veces se expresan muy bien, pero la diapositiva no da el mensaje. Entonces, o al contrario, la diapositiva da el mensaje, pero no nos expresamos bien. Y lo que queremos es expresar una experiencia para todos ustedes en esta conferencia del grupo de investigación la semana entrante, además de todas las de nuestros capítulos que se han hecho en estos días y que vendrán en próximos días. A todos muchas gracias. A nuestros amigos, a José María allá en México, un gran investigador que lo teníamos investigado para nuestro curso de investigación. Desgraciadamente lo tuvimos que aplazar, pero ya pronto lo tendremos acá también compartiendo todas sus experiencias de investigación, y a todos los investigadores y los colegas que se conectaron. La Scott y el CLEMI está abierto para que investiguemos y cambiemos la visibilidad mundial de nuestra sociedad y de todas nuestras experiencias académicas. A todos muchas gracias, buenas noches, felicitaciones Esperanza, Muchas gracias Esperanza, a todos. grandiosa Gracias a todos. conferencia y estamos muy contentos los del grupo. Que Dios los proteja y próximamente nos veremos aquí en nuestro nuevo webinar de la semana entrante. Feliz noche y gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias a todos.